Muy bien, hermanos. Salmo número 1 es un salmo muy conocido por todos ustedes. Mantengan su Biblia abierta ahí. Luego le diré qué versículos vamos a leer. Y quiero compartir una palabra con ustedes que he titulado éxito. Éxito es una palabra que a mí particularmente no me gusta porque tiene muchas connotaciones y cada cual la interpreta a su manera. Pero tengo que decir que la palabra éxito o el término es una de las palabras más poderosas y seductoras de nuestro vocabulario. A tal punto es que la gente corriendo detrás del éxito hacen todo tipo de cosas. A veces cosas que son moralmente incluso incorrectas, y el éxito se convierte en la meta principal, como digo, de muchas personas. Para otras, el éxito sencillamente significa una oportunidad de negocio, porque conociendo la necesidad o el anhelo que muchos tienen de ese éxito, se levantan supuestamente a personas a enseñar a otros a alcanzar ese éxito tan deseado. Proliferan o hay una cantidad tremenda de motivadores ofreciendo charlas, ofreciendo recursos, libros, llenan auditorios y de personas que anhelan, que corren tras esa idea de alcanzar el éxito en sus vidas. Porque, hermanos, todo el mundo, sea cristiano o no, ¿vale?, anhela en lo más profundo de su ser convertirse en una persona, como dirían los americanos, una persona exitosa. A nosotros nos gusta más como cristianos decir una persona próspera. Y ahora explicaremos lo que es eso, porque no quiero que vayan pensando, sus pensamientos vayan por otro camino sobre lo que significa ser una persona próspera o exitosa, de acuerdo a lo que dice la Biblia. La pregunta que nos hacemos, ¿es malo ser exitoso? ¿Es malo ser una persona próspera? Pues no, hermano, no es malo. ¿Y saben por qué? Porque Dios mismo puso ese anhelo en el corazón del ser humano. La Biblia dice, por ejemplo, en el libro de Génesis, que los bendijo Dios. ¿Y qué más le dijo? Fructificad y multiplicaos. Y Dios los puso en un contexto del huerto todo lleno de bendiciones. ¿Para qué? ¿Para que se abstuvieran de esa bendición? No, para que disfrutaran de todo lo creado, de toda la bendición que Dios había dado. En tercera de Juan capítulo 1, verso 2, nosotros podemos leer lo siguiente: amado, yo deseo que seas ¿qué? Prosperado en todas las cosas. Para muchos el versículo termina ahí, pero el versículo continúa: así como prospera tu alma, así como prospera tu vida espiritual. Y realmente la importancia está en esa segunda parte: así como prospera tu alma y tu vida espiritual. Pero la idea o el concepto que nosotros podemos aprender de la palabra de Dios es que el deseo de Dios es que nosotros seamos personas prósperas. Y ahora explicaré lo que ello significa, porque el éxito como tal no lo encontramos en la Biblia, el término éxito, pero sí encontramos el término prosperar o prosperado. De hecho, el Salmo donde vamos a leer habla acerca de eso. Pero antes de continuar, debemos definir lo que significa éxito, porque lo oímos mucho, lo oímos aquí, allá, todo el mundo busca el éxito, pero ¿qué es el éxito en sí, hermano? Si usted busca en un diccionario de la lengua española, le dirá la siguiente definición: éxito es igual a resultado feliz. Otra de las definiciones que dice es triunfo o victoria. Lo puede usted buscar tranquilamente en su casa. Ahora no vayan a ninguno a encender el móvil o buscar el diccionario. Dice resultado feliz, triunfo o victoria. Y este concepto, hermano, varía dependiendo a quién usted le pregunte. Si usted le pregunta, por ejemplo, a un entrenador de fútbol, él te dirá que el éxito, ¿sabes qué es? Ganar la liga, ganar un campeonato. Si tú le preguntas a un comerciante, a un negociante, él te dirá que el éxito es hacer un buen negocio que genere muchos beneficios, mucha riqueza para él. Para un estudiante sería acabar la carrera. He terminado con éxito mi carrera. Y así sucesivamente. Para otras personas, el éxito significa tener el coche de última gama aparcado fuera de la casa. Para otros, tener una buena cuenta bancaria. ¿Quién no desearía eso, hermano? ¿Verdad? Para otros el éxito representa fama y popularidad y tantas cosas similares a esta. Pero permítame decirle que el verdadero éxito, la verdadera prosperidad desde la perspectiva bíblica, no desde lo que diga la sociedad, lo que diga el mundo, sino desde la perspectiva bíblica, el éxito no se mide por los logros materiales que alguien haya podido conseguir, hermano. El éxito o el ser una persona próspera
significa o se mide por el tipo de personas que somos o el tipo de personas que nos convertimos. No porque tenga esto o deje de tener lo otro, sino por quienes somos. El éxito, si ese éxito, por ejemplo, dependiera de los logros, de las cosas materiales que hemos alcanzado, tendríamos que decir que millones de personas en este mundo están condenados al fracaso. Porque ¿cuántas personas viven en una absoluta miseria, hermano? Si el éxito fuera sencillamente logros materiales, diríamos que medio mundo anda en un fracaso. No sé si usted ha visto algún reportaje, por ejemplo, de la India. La India es uno de los países donde más personas viven en la calle. Familias enteras hacen su vida en la calle, duermen en la calle, crían sus hijos en la calle. ¿De qué? Por la miseria, por la necesidad tan grande que hay. Y no solamente en este lugar, sino en sitios como África y cientos de lugares que viven sumergidos en la más absoluta pobreza. Por lo tanto, si éxito significa logros materiales, diríamos que estas personas nunca tendrán la posibilidad de alcanzarlo. Y la pregunta que me hago es, ¿pueden esos millones, porque no estábamos hablando de cientos ni de miles, sino de millones de personas, ¿pueden esos millones de personas ser gente próspera? Pues sí pueden, hermano. Por supuesto que pueden. Es lo mismo que sucede cuando nosotros leemos Juan capítulo 10 y versículo 10, que es un verso que conocemos todos. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Mucha gente todavía tiende a relacionar este pasaje con la abundancia material y no lo es, hermano. Este pasaje no está hablando de la abundancia de bienes materiales, porque vuelvo a repetir lo mismo. De ser así, tendríamos que decir que para millones de personas esto sería algo imposible, tener vida en abundancia. Si se refiere a cosas materiales, personas que viven en la más absoluta miseria, entonces diríamos, bueno, Dios es injusto. ¿Por qué? Porque está diciendo o está ofreciendo una vida en abundancia ¿a quiénes? ¿A los que pueden conseguir algo? ¿Qué pasa con ese resto de personas? La vida en abundancia no tiene que ver con lo material, sino que tiene que ver con lo espiritual, con esa nuestra relación con Dios, hermano. Por eso tengo que decir en esta mañana que cualquier persona, sin importar su condición social, económica o cultural, puede llegar a convertirse en una persona próspera desde el punto de vista de la Biblia. Puede llegar a convertirse en una persona de éxito desde el punto de vista bíblico. Por ejemplo, todos conocemos la historia de José, incluso han visto alguna que otra película de él, ¿cierto? ¿Podemos decir que José fue un hombre próspero? Y seguro que la mayoría me dicen, por supuesto que fue un hombre próspero. ¿Por qué? Porque después de Faraón, la persona que mandaba en Egipto, ¿quién era? José. Llegó a una posición de autoridad que ningún otro hombre había llegado. José fue un hombre próspero. Pero quiero recordarles algo. La prosperidad de José fue algo real en su vida antes de llegar a esa posición. La Biblia nos dice que cuando fue esclavo, que era un hombre próspero, hermano. Porque dice la palabra que Dios lo prosperaba en todo lo que hacía. Pero está en una condición de esclavo, cierto. Pero esa condición de esclavo no impidió que él fuera un hombre próspero de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dice la palabra que lo prosperó. No solamente eso, sino que fue a parar en la cárcel. ¿Y en la cárcel qué sucedió? ¿Fue el amargado de turno? ¿Fue la persona más triste, más desgraciada que había en la cárcel? No, la Biblia dice que Dios lo prosperó aún en la cárcel, hermano. Entonces lo que quiero dar a entender que no importa la circunstancia material o económica en la que tú estés viviendo, tú puedes ser un hombre o una mujer próspera, un hombre de éxito, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Porque el éxito, repito, no está en lo que tienes. El éxito no está en lo que consigues, sino en quién eres, en la persona que te conviertes, en la persona que Dios quiere que tú seas. Ese es el verdadero éxito y esa es la verdadera prosperidad. El Salmo 1 comienza diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Esto habla de continuidad, ¿vale? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace
prosperará, tendrá éxito, será de bendición. Eso es lo que implica esta palabra. Pero pongamos atención en la primera parte. Dice, bienaventurado el varón. La palabra bienaventurado significa dichoso, feliz, satisfecho, y si quiere añadirle próspero o exitoso, porque es un sinónimo, tiene que ver con ese estado. Ahora, esta expresión de bienaventurado no habla de un momento puntual de felicidad. Por ejemplo, en su cumpleaños a usted le regala algo y ¿cómo se siente? Triste, desgraciado, no. Usted se siente feliz, se siente dichoso, ¿Podemos decir entonces que bienaventurado se refiere a eso? No, no se refiere a eso, a ese momento puntual de felicidad que usted pueda experimentar. A lo mejor usted se ha esforzado durante mucho tiempo y ha conseguido un logro, una meta que deseaba. ¿Y cómo se siente? Feliz, se siente dichoso, se siente bienaventurado, pero ni siquiera de eso es lo que estamos hablando. El término bienaventurado habla de un estado, habla de una condición, de un estilo de vida de satisfacción interna. Y en este contexto, hermano, y en cualquier contexto tengo que decir, este bienaventurado del que habla la Biblia solo se puede conseguir en Dios, no en ninguna cosa material ni en ningún logro personal que usted pueda experimentar en su vida. Y ahora veremos por qué solamente en Dios se puede conseguir. Ahora, llegar a este estado, vamos a llamarle exitoso, de bienaventurado. Llegar a este estado o condición no es el fruto de la casualidad, no es el fruto de su esfuerzo, de su inteligencia, por muy respetable que sea, sino que forma parte por medio de un proceso o de un proceso en el que Dios mismo está comprometido. La Biblia dice en Filipenses capítulo 1, verso 6, se lo voy a leer en la versión popular de la Biblia, dice, estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día que regrese Jesucristo. Dios está comprometido, por decirlo de alguna manera, en que nosotros seamos personas prósperas, y estoy hablando en términos espirituales. Dicho de otra forma, Dios está comprometido en que nosotros seamos las personas que Él quiere que seamos. Esa es la idea del éxito, esa es la idea de la prosperidad de acuerdo a lo que nos enseña la palabra, ser la persona que Dios quiere que sea. Y todos sabemos que nuestro referente es Jesucristo, que debemos crecer hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, yo quiero hacerle otra pregunta, hermano. Si usted supiera, porque es el deseo de todo el mundo ser una persona próspera, ser una persona bendecida, si supieras con toda certeza, con toda seguridad, el camino que te llevará al éxito, ¿estarías dispuesto a tomarlo? Pregunto. O estar, bueno, sí, yo sé que ese camino, pero yo no sé. ¿Estarías dispuesto realmente, si tú supieras con toda seguridad, este es el camino al éxito, este es el camino a la prosperidad, este es el camino a la bendición? ¿Estarías dispuesto a tomar ese camino? Bien, bien por los que están dispuestos a tomarlo. Sí, hermanos, deberíamos pensar, vamos a ver, si la palabra me ofrece, si la palabra de Dios me dice, el camino para alcanzar la bendición es este, ¿lo tomarías o no lo tomarías, hermano? Porque si no lo tomas, ¿sabes qué? Estás perdiendo el tiempo en este lugar. Estás perdiendo tu vida corriendo detrás de una fe y de una religión. ¿Para qué? ¿Para decir que tengo una religión? ¿Para decir que tengo una fe de que soy cristiano? Dios me ofrece la oportunidad a través de su palabra de ser una persona bendecida, de ser una persona próspera. Y hermano, yo sé que el tema de la prosperidad se ha manoseado en el Evangelio. Y por eso muchas personas son contrarias incluso a escuchar este término. Próspero, prosperidad, no, eso está mal. Hermano, la prosperidad de acuerdo a lo que dice la Biblia, no de acuerdo a tanto cantamañana que lo que quiere es enriquecerse. Estamos hablando de lo que la Biblia nos enseña y estamos hablando en términos espirituales. No estoy hablando en lo material, no estoy hablando en lo económico. Y ¿sabes qué? Dios tiene poder para darte riqueza también. Pero ese no es el enfoque, ese no es la idea. La idea es que seamos personas exitosas, prósperas en lo espiritual. Vuelvo a repetirte. Si supieras con certeza el camino que te llevaría al éxito, ¿estarías dispuesto a tomarlo? Si tu respuesta es sí, te animo que escuches con atención lo que te voy a decir. La Biblia en este pasaje nos da dos principios, no son consejos, son principios de vida, ¿vale? Son leyes que Dios ha establecido, que sí o sí
van a salir como Él dice que saldrá. Hay dos principios bíblicos que la Biblia nos enseña para ser una persona próspera y bendecida. Y el primero de ellos es que debemos evitar todo aquello que trata de impedir nuestra prosperidad, nuestro éxito. Vuelvo a repetir y perdone mi insistencia, en términos espirituales. Debemos evitar todo aquello que trata de impedir ese avance, entendiendo que éxito es ser la persona que Dios quiere que sea. A diario, usted y yo estamos recibiendo influencias de todo tipo. ¿Sí o no, hermano? Unas son buenas influencias, gente que nos ama, gente que quiere lo mejor para nosotros. Pero a veces hay influencias que son malas y que también de alguna manera recibimos. Y estas influencias nos llegan de dos formas, directamente. ¿Directamente por medio de qué? Por medio de las personas con las que nos rodeamos. A veces una mala influencia, aunque le cueste creer, viene por medio de la propia familia. El hecho de que sea alguien familia no es la garantía de que la influencia que vamos a recibir de esa persona es buena. ¿Me están entendiendo? Amén. Porque a veces uno piensa, no, la familia, no, eso no puede ser. Sí, hermano, es así. A veces incluso por medio de la familia directamente recibimos influencias que no son buenas. A veces por medio de amistades, de compañeros de trabajo, de profesores en el colegio, la universidad, donde sea. Y por medio, recibimos esa influencia por medio de las conversaciones que escuchamos o que tenemos con esas personas. Recibimos esa influencia por medio del trato, de los consejos, de las enseñanzas o del propio comportamiento que estamos observando en medio de las personas que nos están rodeando. Es una manera directa que nuestra mente, nuestros sentidos están recibiendo una influencia. A veces es indirectamente. ¿En qué sentido? Cuando nos sentamos un rato a ver el televisor, lo que vemos influencia nuestra vida también. ¿Influencia para bien o influencia para mal? Cuando pasamos tiempo en las redes sociales, cuando leemos un libro en particular, vemos una película, vemos una publicidad, etcétera, etcétera, todo eso de manera indirecta ejerce una influencia en nosotros, aunque usted no lo note a primera instancia, hermano. Recibimos influencia que ejercen, como digo, un impacto en nuestra vida. Y estas influencias van calando en nuestra mente al punto incluso de condicionar nuestro comportamiento, ya sea para bien o ya sea para mal. Condiciona nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de conducirnos y de comportarnos. Mire, le voy a poner un ejemplo básico. Si usted como creyente se nutre con bastante frecuencia de la palabra de Dios, ora al Señor, se congrega, vive una vida de oración, ¿se va a notar eso o no se va a notar? Se va a notar, hermano, porque de lo que usted está recibiendo va a condicionar su vida. Usted va a pensar bíblicamente, usted va a actuar bíblicamente porque es lo que está recibiendo. Bueno, miremos esto en sentido contrario. Si usted se dedica sencillamente a recibir las influencias de personas que no tienen temor de Dios, de ver películas, series donde el pecado está así constantemente, donde te enseñan toda esa inmoralidad como un estilo de vida, etcétera, etcétera, eso va a condicionar al punto tu forma de ver las cosas. Empezarás a ver aceptable algo que no es correcto delante del Señor y así sucesivamente. Lo que quiero que entiendan, hermanos, es que de lo que nosotros recibimos, de las influencias que recibimos, pueden condicionar nuestra vida, nuestra forma de pensar, hablar, vivir, hasta de vestirnos también, hermano. ¿Cuántas personas en algún momento se han visto haciendo cosas impropias, cosas desagradables que realmente no querían hacer? Pero se han visto haciendo eso solo por seguir el consejo o la sugerencia de alguien o la influencia de alguien sobre su propia vida. ¿Cuántos se han visto caminando por situaciones en las que jamás pensaban que se verían? Pero se vieron caminando en situaciones así. Y mucho de eso se debe a las influencias que permitimos en nuestra vida. Porque entendamos algo, hermano, usted y yo determinamos el tipo de influencias que queremos para nuestra vida. Alguien dijo, no sé si fue Lutero, que yo no puedo impedir que los pájaros revoloteen por encima de mi cabeza, ¿cierto?
pero sí puedo impedir que hagan nido en mi cabeza. Usted no puede tal vez impedir una serie de influencias a través de las cosas y personas que he mencionado. No puedes impedir que esas influencias vengan, pero sí puedes impedir a cuál voy a permitir, cuál de esas influencias voy a permitir en mi vida y cuál no. Nosotros tenemos esa capacidad, esa autoridad para determinar qué influencias van a condicionar nuestra vida. Y estas influencias que tú permitas son las que te van a ayudar a conseguir que seas una persona próspera o que te conviertas en el fracasado o el amargado de turno, hermano. Todo depende de lo que tú determines que te condicione tu vida. Lo que estás hablando es bíblico, por supuesto, hermano. Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8, se lo voy a leer en la versión popular, dice, no se engañen ustedes, dice la palabra. Nadie puede burlarse de Dios. Y añade, lo que el hombre siembra, eso también segará. Si yo permito que en mi vida suceda o venga una siembra de malas influencias, ¿qué crees tú que va a suceder en mi vida? Yo voy a recibir las consecuencias de ello. Voy a ser afectado por ese tipo de consecuencias. Dice, el que siembra los malos deseos de sus malos deseos, recogerá una cosecha de muerte. Y el Salmo número 1 que hemos leído, nos enseña rápidamente 3 influencias que nosotros debemos evitar a toda costa. 3 influencias que hay que evitar, hermanos, si uno quiere ser próspero en términos espirituales. Si uno quiere ser, y permítame esta expresión que no me gusta, una persona de éxito, pero es lo que se habla ahí afuera. Hay 3 influencias generalizadas que abarcan mucho más que debemos evitar. La primera de ellas la encontramos en el versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de ¿qué? De malos. ¿Quién es el malo? ¿Alguno cree que voy a decir la suegra? No, no lo voy a decir hoy. ¿Quiénes son los malos? Bueno, tal vez el vecino que me hace la vida imposible, ese es un malo, puede ser. Tal vez un asesino, un estafador, un violador. Y aunque evidentemente este tipo de personas no son buenas influencias, no se limita a ello. La idea del pasaje de los malos o el consejo de los malos hace referencia a aquellas personas que no tienen temor de Dios. Aquellas personas que no tienen respeto ni consideración a quién es Dios. Eso es lo que hace referencia a este pasaje. De que no temen a Dios, de que no lo respetan, de que no lo consideran en su vida. Viven sus vidas ajenas a la voluntad de Dios, ignorando quién es Dios. Y esto lo podemos encontrar en Romanos capítulo número 1, que nos describe ese tipo de personas. La pregunta que yo te hago es que, ¿qué te puede aportar a tu vida espiritual alguien que no tiene respeto a Dios? Alguien que no considera a Dios en su camino o en su vida. ¿Qué consejo te puede dar que te sea de utilidad en términos espirituales una persona que no respeta a Dios, que no lo considera en su vida? No te puede aportar nada en tu vida. ¿Qué me está diciendo la palabra? ¿Que ahuyente a esas personas, que los espante, que no quiera saber nada de ellos? No, no está diciendo eso, porque si no, ¿cómo vamos a atraerlos al Señor? ¿Cómo vamos a hacer nosotros una influencia buena en ella o positiva, como dice nuestro hermano Oscar, en ellos si los espantamos? La idea es que tú tienes que poner freno, tienes que determinar que la influencia de esa persona no afecte a tu vida. No dejes influenciar tu manera de pensar o de actuar por cómo piensan esas personas. Porque el que vive ignorando a Dios no va a aportar nada bueno para tu vida. La segunda grupo de personas que debemos evitar es aquellos que andan en camino de pecadores. Dice la palabra, verso 1, ni estuvo en camino de pecadores. ¿A quién hace referencia el pasaje? Son aquellas personas que viven en abierta rebelión a todo lo que representa a Dios. Aquellos que se oponen, que rechazan todo lo que está relacionado con Dios y su palabra. ¿Conoce usted algún tipo o este tipo de personas, hermano? ¿Conoce de alguien, de un conocido, de un amigo, de una amistad que tiene, que no quiere saber nada de Dios? Que cuando tratas de hablarle se te opone, no quiere saber nada, no quiere que le digas nada de Dios, incluso manifiesta ira, coraje o rabia contra Dios. Hay personas de ese tipo. La Biblia nos dice, cuidado con las influencias de ese tipo de personas, ¿vale? Y este tipo de personas, hermanos, están en todas las esferas de la sociedad.
Usted tal vez lo relaciona con alguien que anda por la calle blasfemando el nombre de Dios y dice, este es un pecador. Pero mire, hay personas que no blasfeman con la boca, pero sí lo hacen con su vida, con su comportamiento. Hay personas de ese tipo y usted los encuentra en cualquier lado, en el mundo de la política, en el mundo de la ciencia, del arte, catedráticos, deportes, fontaneros, albañiles, de todo tipo de aspectos sociales. Usted va a encontrar estas personas. No importa que sean muy inteligentes, populares y famosos. Ese tipo de personas están metidos ahí y la Biblia los define como pecadores. Nosotros debemos evitar, hermano, sus influencias sobre nuestra vida. El tercer grupo dice los escarnecedores. ¿Quiénes son estos? Aquellos que se burlan de Dios, aquellos que se burlan de manera humillante de las cosas de Dios, aquellos que desprecian todo lo que es sagrado, que no se someten a ninguna norma, sino que se dejan llevar por sus malos deseos, aquellos que promueven y apoyan todo aquello que va en contra de la moral y de la santidad de Dios. ¿Cuántas manifestaciones estamos acostumbrados ya a ver de personas defendiendo, manifestándose por los derechos de algo que sabemos que es inmoral, que algo que es contrario a la palabra de Dios? Bien, ese grupo de personas, sin ánimo de tildarlos o de acusarlos, pero es lo que dice la Biblia, dice que son escarnecedores. Están humillando la palabra de Dios, están despreciando lo que Dios dice que es correcto y fomentando lo que no lo es, hermano. No importa cómo venga esa influencia, ya sea un familiar, una amistad, ya sea una película que ves, si le das lugar en tu vida, estaremos cortando nuestro camino a la prosperidad y lanzándonos al vacío del fracaso. Debemos evitar esas influencias. ¿Se me ocurrió? No, lo dice la Biblia, hermano. Y recuerda que hemos leído que al final del pasaje número 3 dice, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque evitamos este tipo de influencia. Evitamos que eso haga mella en nuestra vida. Y el segundo principio que nos enseña este pasaje es que debemos buscar todo aquello que nos impulsa a ser el hombre o la mujer que Dios quiere que seamos, hermano. Llámale éxito, llámale prosperidad o ser próspero, lo que tú quieras. Pero debemos buscar aquello que nos impulsa, que nos acerca a ser el hombre y la mujer que Dios quiere que seamos. Y eso no lo conseguimos con una buena educación académica, aunque es buena, hermano. Y todo el que pueda aspirar a una mejor educación académica, hágalo. Pero no es la educación académica lo que nos hace o que lo que nos acerca a ser el hombre que Dios quiere que seamos. Tampoco son los contactos que podamos tener con gente influyente. No son los golpes de fortuna o suerte o una inversión inteligente que hagas en el mundo de los negocios, que bueno, ya soy el hombre próspero que debía ser. No, no se trata de eso. La clave la encontramos en el versículo número 2 del Salmo número 1. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Primer paso, la ley del Señor está su delicia. Aquella persona que haya deleite y su gozo en Dios, en su palabra y en hacer su voluntad. ¿Quieres ser próspero? ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser un hombre o una mujer de éxito? Busca tu deleite en las cosas de Dios. Busca el gozo de tu vida en hacer la voluntad de Dios. Eso es un principio que la Biblia está estableciendo, hermano. ¿Dónde hayas tu deleite? Donde hayas el gozo de tu vida. En un partido de fútbol, hallamos el gozo, el deleite de nuestra vida en que tengo un poco más de dinero en el banco, en que me compré un coche nuevo, en esto, en lo otro. ¿En qué hallamos el deleite en nuestra vida? La Biblia nos enseña que es en Dios y en su palabra. Para muchos no hay delicia alguna en un libro que consideran pesado y aburrido, lleno de historias religiosas. Eso es el concepto que muchas personas tienen acerca de la Biblia. Pero la Biblia, que aquí la llama la ley de Dios, es mucho más que eso, hermano. La Biblia es mucho más que historias de hombres que de carácter religioso que hicieron cosas en términos religiosos. La Biblia es Dios dándose a conocer al hombre. Dios revelándose al hombre, hermano. ¿Usted no cree que eso es un privilegio, que usted, un simple mortal como yo, tenga la posibilidad de conocer quién es Dios? De que el creador de todo lo que existe venga a tu vida y se revele a tu vida y se muestre tal cual es. ¿No es eso un privilegio, hermano? Eso no se puede comprar con dinero, eso no se puede comprar con inteligencia, con estudios académicos ni nada de eso.
La ley del Señor, Dios revelándose, dándose a conocer. La palabra de Dios nos enseña la verdadera manera de vivir una vida próspera conforme a la voluntad de Dios, no conforme a los criterios de esta sociedad. Fíjate si es tan importante que el salmista, en el Salmo 119, que es una exposición de los beneficios de la palabra de Dios, el salmista dice que encontraba delicia en la palabra. Utiliza términos como placer, satisfacción, gozo y alegría cuando se refiere a la palabra de Dios, al beneficio, a la sensación que él tenía cuando buscaba a Dios a través de la palabra. ¿Sientes tú lo mismo, hermano? ¿Sientes tú lo mismo cuando vas a la Escritura, cuando Dios te habla? ¿Sientes tú que es un deleite, que es un placer, que es un gozo o que por el contrario es algo aburrido, es algo que no quiero hacer? ¿Qué es lo que sientes? Tu bendición, tu prosperidad, si lo quieres llamar así, está relacionada directamente con Dios y con su palabra. Ahora, ¿cómo puedo hallar ese deleite? Bien, el versículo dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Tener una Biblia en casa, en el coche o en el trabajo no significa que las cosas nos van a ir bien. Usted puede tener una Biblia en todas las versiones que hay y de todos los colores. Es cuando de manera continua, recuerde que leyendo esto dije, día y de noche habla de algo y es de continuidad, ¿vale? De que no son cosas eventuales o puntuales que uno hace en un momento determinado, sino que forma parte de la vida, la meditación en la palabra. Cuando de manera continua le damos lugar en nuestra vida a la palabra de Dios, cuando permitimos que la influencia del mismo Dios, por medio de su palabra, se impregne en nuestra mente y en nuestro corazón, hermano. Eso es lo que implica la meditación, cuando le damos lugar a la influencia de Dios, porque hermano, cuando nosotros leemos la palabra, Dios está influenciando nuestra vida. Dios está influenciando nuestro corazón y en nuestra alma. Aún así usted no se percate de ello, Dios está haciendo una obra por medio de su palabra cuando usted se pone a estudiarla. Cuando usted medita en esa palabra, hay algo, ahí se produce una transformación, dice la Escritura, en su mente, en su manera de ver las cosas. Cuando nosotros, vuelvo a repetir, le damos lugar a la influencia de Dios de manera continua, se produce esa transformación, un cambio interno que nos convertirá en esas personas prósperas de acuerdo a la voluntad de Dios. El Salmo 19:7 dice, la perfecta ley del Señor convierte el alma. Eso lo dice la Escritura, hermano, pero quiero que pongan atención en esta expresión, la perfecta ley del Señor. ¿De qué me habla el término perfecto? De que no tiene defectos. Perfecta significa sin defectos, que tiene todo lo que necesita, que está completa. O sea que todo lo que yo necesito para transformar mi vida, todo lo que yo necesito para ser ese hombre o esa mujer que Dios quiere que sea, está en su palabra. Porque es la perfecta ley de Dios. Y esta es la que cambia nuestra vida. Meditar significa considerar un asunto con mucha atención y cuidado. Cuando usted estudia un pasaje de la Escritura, Señor, ¿por qué estás diciendo esto? ¿Qué me quieres hablar con esto? Señor, dame entendimiento, dame sabiduría. ¿Me estás tratando de hablar por medio de este pasaje? Y usted comienza a reflexionar en esa palabra, eso le llamamos meditación. Porque la Biblia no son fórmulas mágicas que recitamos para que las cosas cambien. Algunas personas creen que es así. Lo hacen, piensan en su ignorancia, creen que con recitar un pasaje en un momento determinado es como una fórmula mágica que van a cambiar las cosas. No es así, hermano. La Biblia nos llama a estudiarla, la Biblia nos llama a sí mismo a meditar en ella, la Biblia nos llama a obedecer esa palabra para que produzca resultados en nuestra vida. No son fórmulas mágicas, la palabra son los principios de vida que Dios ha establecido como medio de bendición para nuestra vida. Por lo tanto, debemos aceptar su contenido. Si tú vienes a la palabra con la idea de que no, yo no sé si esto es de Dios, hermano, no le vas a sacar el provecho y la bendición que representa. La Biblia es la palabra de Dios y debemos aceptarla como tal, como palabra de Dios, que debemos estudiarla, pensar en la palabra, reflexionar la palabra, obedecer la palabra. Entonces estaremos abriendo la puerta a ser una persona próspera o exitosa, si quieres llamarlo así. Y déjeme hacer otro inciso. Quiero recordarte
para que se te grabe en la mente y no para que salgas de este lugar confundido, el éxito significa lo que eres, no lo que tienes. La persona que Dios quiere que seas, ¿vale? Cuando la influencia de Dios por medio de su palabra y de su Espíritu Santo viene sobre ti, y digo de su Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador para comprender la palabra. Dice la palabra que Él nos guía, la palabra dice que Él nos enseña y hace tantas cosas para que nosotros podamos comprender lo que dice la Escritura. Cuando eso sucede, se va a producir un cambio, una renovación, un cambio de manera de pensar y por consiguiente de manera de vivir. ¿Y eso que se te ocurrió? No, eso lo dice la Biblia. En Romanos capítulo 12 dice, no vivan ya, se lo estoy leyendo en otra versión, Romanos 12:2, no vivan ya según las formas de pensar del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Se dan cuenta que el cambio interior se produce por medio de la palabra de Dios y del Espíritu Santo de Dios? La influencia de Dios es lo que cambia nuestra manera de pensar. Si permitimos, si damos lugar a esa influencia de Dios en nosotros, veremos la vida. Porque hay gente que tiene una visión de la vida muy, muy triste. La vida es un tormento, la vida es un infierno, esto, lo otro, aquello. ¿No han escuchado esas expresiones, hermanos? Si nosotros tenemos una mente renovada de acuerdo a la palabra de Dios, veremos la vida desde la perspectiva correcta. Y esto le hará preguntar a usted, ¿y cuál es la perspectiva correcta? Bien, es la perspectiva de Dios. Veremos la vida como Dios quiere que la veamos. Y ya no seremos un número más de la gente que camina sin rumbo por esta vida, sino que caminaremos en una dirección concreta, en una dirección correcta incluso, porque Dios es el que nos va guiando. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Pero eso cuando sucede, cuando permito que la palabra de Dios sea una realidad en mi vida. Sabrás incluso cómo enfrentar las diferentes situaciones o dificultades con las que tendrás que luchar en este mundo. ¿En cuántas veces, en cuántas ocasiones nos hemos visto y ahora qué hago? No sé qué pensar, no sé qué decisión tomar, no sé por dónde salir. ¿No se ha visto en alguna ocasión así, hermano? Si nosotros permitimos que Dios sea una realidad en nuestra vida, que su palabra sea una realidad en nuestra vida, Dios nos va a dar la sabiduría y el entendimiento para escuchar su voz y tomar la dirección correcta en nuestro camino. Te convertirás en la persona que Dios quiere que sea. Y por último termina la palabra diciendo, nos habla acerca de la bendición que representa permitir, por un lado, no permitir que influencias nocivas vengan sobre nuestra vida y por otro lado, permitir que la influencia de Dios sea en nuestra vida, ¿cierto? Eso va a dar un resultado, hermano. Y lo hemos leído en el verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Aquí encontramos una promesa, hermano, de parte de Dios. Esto no fueron palabras por poner ahí. Nos dice una serie de pautas que tenemos que seguir, luego nos da una promesa. Y las promesas de Dios son una garantía, hermano. ¿Por qué? Porque Dios no es como nosotros. Si Dios promete, Él cumple. A veces nosotros prometemos y no cumplimos porque somos así. Pero nosotros no podemos venir con esta idea o este concepto hacia Dios. Dios no es así, hermano. Dios lo que promete, Él lo cumple. Y aquí nos dice la palabra, aquí encontramos, hermano, una promesa que es la garantía de que el éxito, la prosperidad en términos espirituales es una realidad en la vida de una persona. El Salmo establece que si seguimos las pautas que Dios ha establecido, sin duda alguna vas a ser una persona bendecida. Esa persona que tu familia necesita tener. Esa persona bendecida que vas a ser el esposo, la esposa, el hijo que necesita tu hogar, el ciudadano que necesita la sociedad en la que estamos viviendo. Y fíjate en la comparación que utiliza el salmista y estoy terminando. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Usted cree que un árbol que está plantado cerca de un río o de una corriente de agua se va a secar, hermano? Si lo plantas en el desierto, posiblemente,
Notamos la diferencia, ¿verdad? Pero cuando un árbol está plantado junto a una corriente de agua, no va a pasar necesidad en el sentido de que va a tener todo lo que necesita para fructificar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros le damos lugar a Dios en nuestra vida, si hacemos que su palabra sea quien marque el rumbo de nuestra vida, nos dice la palabra que nunca nos faltarán los recursos que necesitamos. ¿De qué recursos hablo? Hablo de las fuerzas que necesitas para superar los problemas de la vida. Hablo de la dirección cuando estés confundido. Hablo de la firmeza en los tiempos de titubeo. Hablo del sentido común, de la sensatez que muchas veces necesitamos. Todo lo que nos hace falta lo vamos a tener en Dios, porque somos como ese árbol que está plantado junto a corrientes de agua. El agua representa para el árbol el recurso que necesita para producir fruto, para crecer, para avanzar. ¿Sí o no, hermano? Amén. Pues la Biblia dice que tú serás así. Nunca te va a faltar lo que tú necesitas para ser la persona que Dios quiere que tú seas. No solamente eso, sino que dice la palabra que da fruto a su tiempo y su hoja no caerá. ¿Qué significa esto? Que vas a experimentar cambios que harán de ti la persona que Dios quiere que sea. Va a haber una transformación, va a haber cambios en tu vida y por ende va a haber cambios en tu hogar, va a haber cambio en el área donde tú te mueves, en la sociedad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque vas a dar fruto a su tiempo, como dice la palabra, y lo que todo el mundo desea, la última parte. Y todo lo que hace, prosperará. ¿Qué quiere decir esto? Tendrás una vida productiva en Dios. No estoy hablando de negocios materiales. No estoy hablando de inversiones en la bolsa. No estoy hablando de nada de eso, hermano. Estoy hablando en términos espirituales de tu propia vida, con tu relación con Dios. Dice, tendrás una vida productiva en Dios. Habrá satisfacción, habrá seguridad, habrá gozo en tu vida, hermano. Y lo que Dios te encomiende que haga, que para eso te ha dado dones, capacidades y talentos, serás prosperado. Esa obra será bendecida porque es Dios obrando a través de tu vida. El otro camino, ¿cuál es? Es el camino de los malos y su fin es un camino de muerte. Verso 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, que dice, perecerá. No quieras caminar por ese camino. No quieras caminar por ahí porque, como dice el hermano, ya sabemos el fin. Concluyo en esta hora. El éxito, el ser una persona próspera, no es un logro material determinado, sino convertirte en la persona que Dios quiere que seas.